Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo webinar en el cual abordaremos un tema bastante interesante. Este es un caso eh, que me llamó mucho la atención por las características que tiene el mismo. El tema va a ser las sanciones que se ha impuesto en materia de protección de datos alrededor de las actividades de comercio electrónico. Gracias por participar y seguirnos. Este es un evento organizado por nuestra firma Abogados y por el capítulo ISACA Medellín. Mi nombre, para los que no me conocen, es Arián Velasco. Soy asociado a Velasco Calle Daleman. Y este año nuestra firma fue premiada y tuvo un reconocimiento como mejor firma colombiana en materia de protección de datos en el 2017. Aquellos que no me conocen, yo soy abogado, mi formación gira particularmente alrededor de la informática y el derecho, a raíz de una maestría en estas materias en la Universidad Complutense, y dentro de los temas en los cuales me he venido formando ha sido, además de los aspectos jurídicos, como auditor de la norma ISO 27000 y certificado en gobierno de tecnología bajo COVID-5. Nuestra firma Abogados está dedicada o tiene como misión entender la realidad de los negocios de los negocios actuales. Queremos o tenemos como objetivo en ese sentido ayudar a nuestros clientes a hacer viables y seguros los modelos de negocios basados en información y conocimientos, y digamos que eso es lo que hacemos en el día a día desde el año 2002. Nuestra práctica legal gira alrededor del derecho de tecnologías, que comprende pues varios frentes. Uno de ellos, la protección de datos, tema que, como muchos de ustedes saben, necesariamente está vinculado a una visión desde la seguridad de la información, y digamos que ahí el espectro del cual se aborda es el de la norma ISO o el estándar ISO 27001 o 2 o 5 o 18, con el fin de que ese principio de seguridad incorporado en el régimen de protección de datos efectivamente esté presente y se garantice. Y vamos a ver la relevancia de ese principio de seguridad, y vamos a analizar también desde ese punto de vista cómo impacta en una actividad como es el comercio electrónico, en este caso el comercio electrónico tradicional, transaccional, y allí cómo empiezan a mezclarse una serie de elementos atados también a algo que pueden ser la gestión de incidentes de seguridad, no propiamente un incidente de seguridad, pero sí vamos a ver aspectos propios de lo que es un análisis o componentes de lo que es una investigación forense. Así las cosas, vamos adentrándonos. Estos son algunos de los clientes de las firmas con las que hemos trabajado en materia de protección de datos y que le hemos ayudado a avanzar y a ir construyendo poco a poco, en un principio, el régimen de cumplimiento de la 1581, y hoy ya trabajando aspectos de responsabilidad demostrada, y basados además en herramientas tecnológicas que permiten garantizar y efectivamente asumir esa carga que nos impuso el principio de responsabilidad demostrada a todas las empresas para efectos de dar cumplimiento al régimen de la ley 1581. Entonces veamos el caso. ¿Cuál es el caso? Es una actividad de comercio electrónico desarrollada por un comercio, no voy a decir nombres para evitar susceptibilidades, pero sí es un portal de comercio electrónico reconocido, que tiene presencia en Colombia, también presencia internacional, y básicamente la discusión gira frente al ejercicio de esa facultad que tiene cada titular, que tenemos cada uno de nosotros, de oponernos a recibir información y en consecuencia también a solicitar la cancelación de la información personal. Y miren, aquí he adicionado en la presentación el texto de la petición que hace un usuario de ese comercio. ¿Y qué dice?
no quiero recibir las ofertas en mi correo electrónico. La persona previamente se había registrado en el portal y dice, de la manera más atenta me permito solicitar que toda la información mía que se encuentre en sus bases de datos sea borrada y eliminada de sus archivos. Dicha información está totalmente prohibida su reproducción o distribución, así como el almacenamiento en cualquier tipo de archivo físico o digital sin mi autorización expresa, por escrito, con firma impresa. Y miremos, aquí hay varios elementos a destacar. Un primer elemento es cuando esa petición dice toda información mía que se encuentre en sus bases de datos. Y aquí venimos, es toda la información lo que está solicitando esta persona en sus bases de datos. Es un tema importante de cara a una obligación que hoy ya debió haberse ejecutado, o por lo menos estar ya listos para cumplir, como es el registro de bases de datos, y eso implica que sepamos dónde esa persona pretende ejercer ese derecho a la oposición y a la eliminación de sus datos personales. Aquí, en esta parte, toda información está totalmente prohibida. Empezamos a ver algunos términos propios más bien de la propiedad intelectual en términos del uso de ciertos derechos. Pero sí hay un tema relevante cuando esta persona menciona y dice, se opone y está prohibido el almacenamiento de cualquier tipo de archivo físico o digital. Y ahí tendríamos que saber esa persona, primero, cómo se recolectó la información de esta persona. Presumo que si es usuario de una empresa de comercio electrónico, su consentimiento fue otorgado a través de medio escrito, pero en soporte electrónico, como pudo ser la suscripción de términos y condiciones. Lo cual, caso en el cual, pues, hay una autorización. Sin embargo, no queda tampoco claro si efectivamente la persona había dado un consentimiento plasmado en papel escrito. Pero lo cierto es que sí se puede extraer, independiente de la claridad o no, sí es evidente que la solicitud que está haciendo el titular del dato está orientada a que se elimine sus datos de las bases de datos. Y esto se llama el ejercicio de la Big Data en relación con las facultades de no recibir más ofertas y de que se cancele su información personal. Cuando se presentan estas situaciones, lo primero que tiene que pensar una organización es cuál es el canal a través del cual recibo esa petición que materializa el ejercicio de la Big Data y cómo se despliega el procedimiento que la ley nos exige que debemos tener. Y eso aplica, seamos una empresa que tiene presencia online o no tiene presencia online, o que no teniendo presencia online sí ha habilitado un canal para el ejercicio de la Big Data vía online. Cuando la persona presentó el requerimiento, la Superintendencia de Industria y Comercio, de manera oficiosa, inicia una investigación y le solicita al comercio que dé una explicación de qué había sucedido. ¿Qué identificamos en la respuesta? Resulta que cuando el señor titular de los datos personales presenta su requerimiento de Big Data, la empresa le dice, mire, le indico que para usted poder eliminar sus cuentas tiene que irse al boletín o al newsletter y allí desuscribirse. Lo primero que estamos mirando es la ley, lo que le dice al encargado o al responsable del tratamiento de datos, según quien haya recibido la petición, es usted tiene que garantizar dentro de unos plazos que me fija el ejercicio de esa Big Data. Por tanto, aquí empezamos a ver errores en el sentido de que también hay que ser inteligentes, analizar muy bien el contexto de la investigación para dar respuestas coherentes, consistentes y sólidas que permitan una defensa efectiva. Entonces aquí hay un primer error porque la solicitud del ejercicio de la Big Data es una obligación que tiene el responsable del tratamiento o el encargado. Y en este caso lo que debía haber hecho el comercio era ir a su herramienta, verificar que este titular, sus datos estaban allí y directamente eliminar los datos de este señor sin imponerle la carga.
le dan, a raíz de esta respuesta, el titular del dato, que como ustedes vieron por la redacción y por lo menos fue la sensación que a mí me quedó, sabía de qué estaba hablando o estaba asesorado sobre qué estaba hablando, llegó y entiende que hay una negativa al garantizar su derecho a la big data en la medida en que lo remiten y le dicen haga una de suscripción en el newsletter y allí seguirá recibiendo quizás ofertas por un corto lapso en la medida que el sistema no toma inmediatamente la de suscripción, cosa que también deberíamos analizar si tenemos un proveedor en este sentido. Miren que el suscribir o el contratar un servicio como el que podía estar teniendo este comercio implica entender muy bien los términos contractuales, los términos y condiciones para saber frente a una de suscripción cuál es el término en el cual efectivamente se materializa ese derecho a la big data. En este caso se dice de manera general, pero no hay precisamente certeza en indicarle el plazo dentro del cual la persona podría entender materializada su solicitud de oposición y cancelamiento de sus datos personales. ¿Qué más dice la empresa? Le dice posteriormente, le informamos que usted no recibirá más ofertas mercantiles, pero le informamos que su cuenta no puede ser eliminada. Es decir, un segundo error en el sentido que ya no solamente le imponen la carga, sino que además le dicen, miren, no podemos acceder a su petición de eliminación de sus datos personales. Me imagino que quizás la respuesta obedeció a cierta información que no fue bien asimilada o que el proveedor que soportaba la gestión de email marketing no lo permitía. Pero miren que las respuestas tienen que ser claras, tienen que ser consistentes y entendiendo realmente cuál es la situación que está analizando la superintendencia. Uno no puede confesar, como se hace en la respuesta y queda en el expediente, de que la carga de suscribirse es del titular y que no puede accederse a su petición de eliminación porque entre otras, recordemos que los derechos fundamentales como garantía esencial de las personas no pueden ser desconocidos, al punto de que por eso pues existe la acción de tutela y es precisamente lo que también viene a contribuir el régimen de la ley 1581 a materializar esa efectividad de ese derecho a oponerme a que sea cancelado mis datos. Entonces miren, lo que nosotros observamos en muchas de las respuestas o en la gran mayoría de sanciones que ha impuesto la superintendencia es que hay defensas inadecuadas. Hay que saber responder, tiene que ser una respuesta estratégica, una respuesta consistente, muy alineada con quizás esa buena fe, ese debido obrar, independiente de las falencias, pero sí no se puede, permítanme decir, como decimos aquí en Colombia, dar papaya, en el sentido de responder confesando cosas que posteriormente van a ser usadas para poner de presente por parte de la autoridad de control que hay una negación o que hay un incumplimiento de algunas de las obligaciones a cargo bien sea del responsable o del encargado. Veamos qué más pasa frente a esas respuestas. ¿Qué hace la superintendencia? Le dice al comercio, hágame un favor, envíeme los logs que demuestren que se eliminó la cuenta. Y la empresa, el comercio, que había dicho en un momento se eliminó la cuenta, unos 3 o 4 meses después, afirma que no tiene evidencia de los logs, que no puede probar que la cuenta del titular o de la suscripción del titular efectivamente se realizó. No logran demostrar la materialización de ese ejercicio de la big data y miren que la prueba aquí es un componente electrónico. Entonces la superintendencia sí tiene claro, sabe cuáles son sus facultades y no basta únicamente con una defensa basada
en papeles físicos, sino que si el tratamiento se hace en medio electrónico, yo debo demostrar a través de los logs, de las trazas, de las huellas que me dejan los sistemas de información, que efectivamente o se creó, o se almacenó, o se modificó, o se estableció la materialización de la oposición, o que finalmente se canceló el dato. La superintendencia sabe, tiene un laboratorio forense, y esa es quizás una realidad que no conocen muchos de los usuarios del mismo comercio electrónico, o muchos de quienes, como todas las empresas, tratamos datos personales. La superintendencia tiene un laboratorio forense en el cual se basa para recolectar evidencia de aquellos incumplimientos. Hablemos de qué ocurre a raíz de la respuesta y qué consideraciones tiene la SIC frente a la queja que presenta el titular, el inicio de su obligación, de su investigación de oficio, y a raíz de eso el requerimiento de petición de información a la empresa que realiza estas actividades de comercio electrónico, y lo que le dice es, en primer lugar, envíeme copia de los logs que evidencian que usted eliminó la cuenta del titular. La empresa, que había dado una respuesta en el sentido de aparentemente tranquilizar al titular y decirle, sí, cancelamos su cuenta, la superintendencia va un poquito más allá y le dice, bueno, ahora, además de los logs, dígame por qué no puede eliminar la cuenta. Y posteriormente, el comercio, frente a estos requerimientos, llega y dice, sí eliminamos la cuenta, lo hicimos posteriormente, pero no tenemos la capacidad de demostrar que que esa cuenta fue eliminada. A raíz de esa respuesta inicial, que es el suministro de pruebas o de elementos de defensa que materializan ese debido proceso por parte de la superintendencia, ¿qué hace la SIC? La SIC no se queda ni traga entero en el sentido de decir, ah, cancelaron la cuenta. La SIC lo que llega y dice es, venga, vamos a verificar que efectivamente esa garantía de oponerme, de resistirme y en consecuencia solicitar la cancelación de los datos personales, en este caso expresados en unas cuentas de correo electrónico a la cual se le enviaba información comercial publicitaria, venga, hagamos una inspección judicial, acude a otra prueba y le dice, tal día los voy a visitar. Efectivamente, la superintendencia se presenta en un día y una hora, y allí le contestan a la autoridad, mire, es que los servidores nuestros están ubicados en Chile. Entonces, ¿cómo hacemos? La superintendencia le dice muy sencillo, habilíteme el acceso al sistema de información con el fin de evidenciar si hubo una cancelación, como usted está afirmando que se hizo meses después. Miren que la superintendencia no se queda quieta, no queda tranquila con la respuesta escrita, no queda tranquila con la manifestación de que se eliminó pero que no se puede demostrar, sino que va un poco más allá y efectivamente acude a otra prueba, y en este caso una inspección judicial. ¿Y qué le solicita? Le dice, hágame un favor, señores, muéstrenme las copias de respaldo de la fecha en la que usted indica que se borró la cuenta. La empresa manifiesta, no tenemos copia de respaldo de esa fecha, en la cual nosotros afirmamos que se dio la eliminación. La superintendencia le dice, listo, si no tiene esa copia de respaldo porque por X o Y circunstancia, muéstreme una copia de respaldo posterior. Y así va avanzando poco a poco la superintendencia hasta que finalmente le muestran una copia de respaldo posterior, en la cual finalmente se logra evidenciar que alrededor de 4 o 5 meses después
la información había sido efectivamente eliminada. Aquí la superintendencia en su investigación afirma y dice: no existe un sistema de auditoría que permita evidenciar la fecha de eliminación de la cuenta. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Mire, el tratamiento de datos personales que usted realiza por medio electrónico no puede ser un tratamiento de datos que no considere las buenas prácticas ni los elementos naturales de un comercio o de cualquier operación soportada en la informática, como es tener copia de respaldos. Es imposible de creer que una empresa que entiende las dificultades y los desafíos que puede suponer, por ejemplo, una falla de seguridad, no tenga copia de respaldos, y más tratándose de un comercio, de una empresa de comercio electrónico internacional con presencia en Colombia, en términos de que existe una sociedad constituida en Colombia, posiblemente una filial o una subsidiaria. Entonces la superintendencia dice: no existe un sistema de auditoría. Y lo que nos está indicando, si nos conectamos un poquito con la obligación del registro mercantil, lo que está indicando la superintendencia, si nos conectamos con esa obligación de registrar las bases de datos que gestiona una empresa, recuerden cómo en el inventario de las bases de datos hay un componente, una serie de preguntas de seguridad. Una de ellas tiene que ver con si existe sistemas o mecanismos de auditoría sobre las bases de datos. Allí recuerden que hay 8 componentes. Se preguntan desde elementos básicos como es la documentación, sobre políticas, sobre procedimientos, sobre controles de acceso, sobre respaldo, sobre gestión de incidentes de seguridad, y el último componente tiene que ver sobre auditoría de los sistemas de información. Entonces lo que nos está poniendo es que el tema del tratamiento de datos personales, el régimen de la ley 1581, no es un cumplimiento que se da basado únicamente en papel, que si bien tiene elementos fundamentales desde el punto de vista jurídico, aquí se requiere un trabajo muy armónico con las áreas de tecnología, con las áreas de seguridad de la información y con los procesos, porque es otro de los elementos importantes que sale de esta investigación. ¿Cuál es? Que no existían procedimientos que le permitieran a la organización cumplir con la efectividad de ese derecho fundamental al habeas data. Entonces la superintendencia, cuando empieza ya, después de analizar la solicitud del titular, la respuesta, al analizar el periodo probatorio y los elementos de prueba aportados y los obtenidos por ella, empieza diciendo: mire, nosotros observamos que aquí hay una violación al derecho al habeas data. Empieza a decir: mire, también encontramos que esta persona está acudiendo a hacer un reclamo y que ese reclamo no ha sido atendido dentro de los términos de ley, y además identifica: oiga, aquí participa un encargado del tratamiento de datos personales, como es la empresa que provee esos servicios de almacenamiento y procesamiento en Chile. Una de las cosas que me llamó la atención es que ya estaba en vigencia el decreto 1377 y estaba el contrato de transmisión internacional de datos. Allí quizás la superintendencia no quiso ahondar, y habría que saber si efectivamente se tenía ese contrato de transmisión internacional de datos obligatorio. Y la superintendencia, a partir de las pruebas, llega y dice: encontramos que se hizo el requerimiento y que no hubo borrado de datos en términos de las facultades o la petición que hacía concretamente el titular frente a su información, puntualmente la cuenta de correo electrónico y toda otra información derivada de esas actividades. Y aquí viene un tema importante, y es que se encontró que hay una ruptura entre la forma como se tratan los datos entre el responsable, quien los recibe, quien determina la finalidad, y cómo se comunica, cómo interacciona con el encargado, porque no se pudo demostrar dentro del proceso, y es una falla operativa, de que cuando el comercio recibe la petición de habeas data no
transmitió al encargado la necesidad de eliminar la cuenta de la persona que estaba ejerciendo ese habeas data, lo cual pone de presente es un tema operativo, un tema logístico, y quizás lo que es más claro es que quienes están recibiendo esas reclamaciones por ejercicio de habeas data no entienden la magnitud, no entienden la dimensión, no entienden el desafío, y por tanto la organización termina tampoco entendiendo la manera adecuada de hacer la defensa. Porque miren que son errores que de manera racional o con mediana diligencia un abogado no, bueno, conocedor de esto también, no incurriría, porque son básicamente dejar de manifiesto, dejar en claro que la organización no entiende el régimen de 1581 y que no sabe cómo gestionar ni materializar el ejercicio del habeas data, consistente en esa facultad de conocer, actualizar, rectificar, oponerse y cancelar, y que no entiende tampoco cómo se logra también la materialización de ese otro derecho fundamental muy diferente a la habeas data, como es la protección de datos, y sobre todo en esa relación simbiótica que hay entre el responsable y el encargado, como en el caso que se expone. Uno de los aspectos importantes que destaca la defensa, pero de manera desacertada, era que no se podía acceder a la petición de cancelar todos los datos como lo había solicitado el titular. Claro que no es posible acceder a toda la petición, porque para fines tributarios y para fines contables era necesario guardar la información de las transacciones que esta persona había realizado en ese comercio. Esa información no se puede borrar porque hay unas disposiciones legales que establecen la conservación para unas finalidades puntuales. Y en ese sentido trata el comercio de decir, no, mire, es que yo no puedo borrar todos los datos y no pude acceder a la petición porque yo estoy en la obligación de conservar esos datos. Pero la superintendencia, de manera acertada, le dice, oiga, pero usted tiene que diferenciar entre lo que es la información contable, la información tributaria y lo que es la información publicitaria, mientras que en las dos primeras que expongo, contable y tributaria, y la comercial, hay unas obligaciones de ley que me exigen conservar esa información. En la información publicitaria no hay ninguna norma que me obligue a conservar y que justifique el por qué la empresa de manera oportuna no logró o no materializó esa solicitud de eliminación de los datos personales. ¿Qué otro aspecto tenemos importante? Insiste la superintendencia que no hay mecanismos de auditoría en las bases de datos, lo cual impide la garantía de derechos, y eso también pues lo lleva a uno un poquito a llevar más adelante a pensar, empieza uno a pensar, bueno, si no hay mecanismos de auditoría, ¿qué pasa frente a una gestión de incidentes de seguridad, frente a la materialización de daños, frente a una exposición de datos que, como vemos cada semana hay noticias sobre una falla de seguridad que compromete datos personales de manera importante? Hace 2 días nos enteramos de la exposición de todas las cuentas de Yahoo en el 2013. Antes había estado la exposición de datos de Deloitte, y anteriormente la exposición de datos que experimentó Equifax. En este caso, la superintendencia, considerando las variables, los elementos de defensa y las pruebas obtenidas y las falencias en materia de seguridad de la información, impone una sanción a esta empresa por incumplimiento de varias obligaciones del régimen de ley 1581, particularmente por el incumplimiento del derecho de garantizar ese derecho a la habeas data consistente en la oposición y cancelación de los datos. Le ordena a la empresa que establezca un procedimiento de consultas y reclamos porque no lo encuentra, no fue suministrado, y ese procedimiento, la ausencia del mismo, es la que determina que la atención a esa petición no haya sido tramitada de manera adecuada, y lo cual desemboca, por supuesto, en esa sanción. Y la superintendencia además encuentra irregularidades
en la composición o en el cumplimiento de ciertas obligaciones en la medida en que este comercio, que está constituido bajo una sociedad comercial en Colombia, aparece resultado de la relación entre el responsable y el encargado, que es una empresa que está afuera, y le dice a la superintendencia, a partir de ciertas irregularidades que identifica, pero que no se expresan en la sanción resolutoria, le dice: remitimos a la superintendencia de sociedades para que analice si hay una eventual infracción sobre la situación de control de la matriz extranjera. La superintendencia, en caso de una investigación, al ejercer funciones jurisdiccionales, como es las facultades que tiene la Delegatura de Protección de Datos, lo que tiene también o la asisten son unas facultades de poner en conocimiento de otras autoridades irregularidades o conductas ilegales, una de las cuales podría ser, no en este caso, pero la superintendencia en un maltratamiento de datos puede encontrar además que haya conductas que rayen o que sean sospechosas de estar en el campo de los delitos informáticos, como son los tipos penales descritos en la ley 1273 del año 2009. ¿Qué podemos decir finalmente como conclusiones de este caso, con el fin de abrir un espacio de preguntas? Es el ejercicio del derecho a la habeas data, en esa facultad de conocer, de actualizar, de rectificar, de oponerse, de cancelar, facultades que son enunciativas porque hay otras manifestaciones de habeas data, no admite excusas de ninguna naturaleza y ni siquiera excusas tecnológicas. Quienes estamos en el mundo o relacionados con quienes estamos en el mundo tecnológico, sabemos que la tecnología nos permite hacer muchas cosas. Y en un primer momento lo que quizás debió haber hecho esta empresa de manera diligente es bloquear la remisión de comunicaciones publicitarias y entrar a materializar la desuscripción de ese usuario eliminando su cuenta. Lo cual quiere decir que frente a la contratación de servicios de nube y a la contratación de servicios tecnológicos sometidos a contratos de adhesión, la empresa no se toma el trabajo de leerlos, de comprenderlos, de analizar los riesgos, sino que se limita únicamente a darle aceptar, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos un caso claro que evidencia que hay que entender muy bien a qué nos obligamos y qué nos puede, a qué se puede comprometer ese encargado del tratamiento de datos. ¿Qué más nos queda presente? Nos queda presente que la superintendencia, a través de la dirección de investigación, no solamente se basa en elementos o en soportes o en defensas plasmadas en documentos físicos, sino que va también a realizar pruebas que tienen componentes forenses, componentes informáticos, y que en esto es exhaustiva porque entiende muy claro que lo que se trata es de materializar un derecho fundamental. Y al materializar un derecho fundamental no se admiten bajo ninguna circunstancia imposibilidades tecnológicas en el sentido de dar efectividad a los derechos y a las garantías civiles de los ciudadanos. También nos trae como reflexión que los encargados del tratamiento de datos personales, con los cuales se debe regular la relación a través de un contrato de transmisión internacional de datos, deben cumplir con las obligaciones establecidas en la ley 1581, particularmente en el artículo 18, y no se pueden sustraer de su jurisdicción, de su domicilio en el exterior, para decir: no cumplo las leyes ni las disposiciones. Entre otras, estos son temas que son globales, que no son sorpresivos, donde existe además una tradición en el sentido de que hay un largo camino recorrido desde Europa, y nuestra ley actual sigue el modelo de la Directiva 9546, que, como ustedes saben, el próximo año es reemplazada plenamente por el nuevo reglamento europeo 679, que reemplaza la directiva y las diferentes leyes traspoladas dentro de los 28 países miembros de la Unión Europea. Les cuento, de pronto será objeto de algún webinar,
Hay un proyecto de ley que va en segundo debate donde se plantea una reforma al régimen de protección de datos, particularmente, ya lo hablaremos en ese momento, la lectura tiene cosas positivas, pero me parece desordenado, no es claro, pero sí en esencia lo que busca es llevar que los datos personales como garantía constitucional y los derechos a la intimidad, la verdad y la protección de datos sean cumplidos, sean garantizados por aquellos terceros internacionales que ofrecen servicios y que tienen una presencia a través de las pantallas en el territorio colombiano. Y allí pues las normas tributarias nos traen algunas figuras de lo que es el establecimiento permanente y que dará discusiones a eso. Pero hay un proyecto de ley que se viene tramitando hace rato donde se busca extender el cumplimiento y que se puede investigar a aquellas empresas extranjeras que no cumplen o que no garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es una cosa que estaba en el modelo y que queda muy claramente consagrado en el reglamento 679, en donde hay esa extraterritorialidad, esa capacidad de las autoridades de la Unión Europea en cada país de investigar y de obligar a que cuando se traten datos personales de los europeos por encargados o que no tengan residencia o domicilio en el territorio de la Unión, tenga que garantizarse la efectividad y que puedan ser investigados y eventualmente sancionados. Será tema de un próximo webinar posiblemente. Y lo otro que nos queda como conclusión es que el principio de seguridad consagrado en la ley 1581 de manera expresa es un protagonista de talla mayor, y en tal sentido el tratamiento de datos personales y el cumplimiento del régimen de la ley 1581 y de la 1266 va a estar permeado en un porcentaje altísimo por cómo se aplican y cómo se adoptan esas buenas prácticas en seguridad de la información, cosa que vemos muy claramente en el inventario y en la declaración de bases de datos, recordando además que a raíz del principio de responsabilidad demostrada, como se nota en el caso expuesto, quien tiene la obligación de probar que efectivamente se adoptaron los mecanismos que permiten la efectividad de esos derechos es bien el responsable o bien el encargado, según la relación, pero el responsable sin duda va a ser el obligado a demostrar que ha entendido, que ha acogido en forma adecuada todas esas directrices y todos esos lineamientos que se desprenden del conjunto normativo, algunos legales como es la ley, las sentencias, los decretos reglamentarios, las circulares y aquellas otras recomendaciones como son las guías expedidas por la autoridad de control para hacer efectivo este tema de la protección de datos. Lamentablemente también estamos cerca de la fecha de un nuevo plazo para que todas las empresas colombianas, personas jurídicas matriculadas en Cámara de Comercio, cumplan con la obligación de declarar las bases de datos que administran. ¿Qué nos ha llamado la atención? Es, según las cifras que existen, un 25%, fue la última cifra que conocimos, de empresas colombianas habían cumplido, un 75% no han cumplido, quizás están esperando a que se acerque la fecha para darle registrar. Hay otras que desconocen, pero ¿qué nos preocupa? Que incluso dentro de las empresas que han aparentemente cumplido con ese registro, cuando hablamos con ellos, encontramos que, por ejemplo, se han hecho declaraciones y las respuestas al componente de seguridad se ha hecho de manera aleatoria, sin ningún razonamiento y muchas veces sin la participación de las áreas de tecnología o las áreas de seguridad de la información. Eso lo que pone presente es no hay una comprensión de los desafíos. Las empresas, muchas han considerado que se trata de tener una política y esa política lo que hacen es copiar y pegar muchas de las cosas que dice la ley 1581, pero no tienen una estrategia ni entienden efectivamente a raíz del principio de responsabilidad demostrada cómo hay que ir más allá de la mera declaración de una política y cómo efectivamente el tema de la privacidad es un elemento esencial en la estrategia de negocios, tiene que estar alineado con el negocio, tiene que garantizarse la seguridad de la información,
porque como mencionaba hace unos minutos, todos los días hay ataques, todos los días hay nuevas noticias sobre exposición de datos y aquí vendrán, por supuesto, además de las sanciones económicas, operativas, reputacionales, también vendrán muy pronto o solicitudes de los titulares quienes consideran que hay lesión en algún bien propio, en su integridad, en su seguridad, y dará lugar a acciones en materia de indemnización de perjuicios. Entonces, con estas conclusiones, uno, darles nuestro agradecimiento por su participación a nombre del capítulo Medellín ISACA, que los invitamos a que lo conozcan, se vinculen de parte de nuestra firma. Al terminar el webinar los vamos a remitir automáticamente. La herramienta permite una remisión a nuestro portal web donde encontrarán los próximos webinars, y aquellos otros que quieran, además de los webinars, tener acceso a otra cierta información en nuestro portal, encontrarán un vínculo o un espacio para suministrarnos sus datos de correo electrónico para el fin de establecer un mayor vínculo. Obviamente allí encontrarán los términos del aviso de privacidad al que sometemos el tratamiento a efectos del otorgamiento del consentimiento. Y muchas de nuestras conferencias, creo que todas, están en el canal de YouTube, en Velasco Calle y Ustic, donde nos pueden seguir. Nos están diciendo por aquí, entonces voy a empezar a darle respuesta a algunas de las preguntas. Bueno, el día de mañana, todavía estamos a tiempo, quienes están en Medellín, tenemos un evento consistente en un taller de auditoría de protección de datos. Mire lo que nos está diciendo la SIC en este caso. No se encuentran mecanismos de auditoría, entonces el día de mañana aquí en Medellín nos pueden contactar a través de los teléfonos allí indicados o a través de nuestro portal web para registrarse. Vamos a realizar un taller práctico un día en materia de auditoría de protección de datos. Lo va a realizar Sol Beatriz Calle. Este mismo evento lo vamos a realizar en la ciudad de Cali y en la ciudad de Bogotá, para aquellos que están interesados. Entonces empiezo a ver algunas preguntas. Miremos a ver. La espada de Damocles sobre el empresario, nos dice Sandra. Sí, la diferencia es que aquí, antes de que la espada de Damocles nos caiga sobre la cabeza, llevamos un tiempo, más o menos 4 años, estamos en octubre, va a cumplirse 4 años de la ley 1581, y el empresariado ha sido, digamos, tímido en términos de enfrentar los desafíos y entender la dimensión que tiene. De ahí que la gente de tecnología, que es la que mejor ha comprendido este problema, se encarguen de divulgar y de plantear y llamar la atención sobre las alertas que hay que considerar para que la empresa no sea expuesta a sanciones o económicas, operativas o reputacionales. Porque, por ejemplo, una de las sanciones que vi en materia de comercio electrónico a una de las empresas que fue reincidente, la multa inicialmente creo que había sido, en una de las sanciones, había sido creo que por el orden de 15 millones. Posteriormente la reincidencia la llevó a una sanción de 181 millones de pesos. Entonces, después de que uno ya queda reseñado ante la superintendencia, como es en materia de consumo, como es en materia de protección de datos o en cualquier otra de las temas que investiga la superintendencia, competencia, pues la situación de reincidencia va a incrementar el riesgo de una sanción. Hace rato, Sandra, estamos en la rigurosidad del reglamento de protección de datos europeo. La ley 1581 es rigurosa, sin la reforma actual. El reglamento europeo trajo ajustes, trajo modificaciones, y estas modificaciones vienen a incrementar y a hacer patente las expectativas que tienen los ciudadanos. Pero nuestro régimen es riguroso, es riguroso. Hoy en el estado en que se encuentra es riguroso. Y el principio de responsabilidad demostrado, que no existía en el marco de la ley 1581, lo convirtió en mucho más riguroso porque pone presente la carga de la prueba que tiene el responsable. Ahora, si viene una investigación
pues, y no somos capaces de responder a esa investigación, no es, yo creo que ahí tenemos que hacer un acto de conciencia y decir, miren, no es la superintendencia, es nuestra organización que no entendió los desafíos, que le dimos la espalda o pensamos que esto era un tema de menor importancia, pero no tiene ninguna menor importancia. Miren que todos los días hay, como les insisto, ataques. 50 y pico de empresas reportaron al Comando Cibernético de la Policía Nacional que habían sufrido daños y compromisos de datos a raíz de WannaCry. El cumplir o no cumplir está determinado en algo muy interesante que le he escuchado a mis amigos de riesgos, en el apetito de riesgo, y esa es la decisión que deben tomar los administradores societarios. Esa es la decisión que se necesita de presidencia o de gerencia, como se le llame al nivel directivo. ¿Cuál es el apetito de riesgo? Mi apetito de riesgo, ¿hasta dónde va? Asumir una sanción de hasta 2.000 salarios mínimos. Digamos que la primera vez no va a ser ese el valor, pero una sanción, por lo que hemos visto, cositas chiquitas como es, por ejemplo, enviar un correo electrónico con destinatarios no ocultos, hoy está dando lugar a sanciones del orden de los 21 o 22 millones de pesos. Entonces, la responsabilidad de cumplir o no está determinado por el apetito del riesgo. Es una espada de Damocles porque además nuestros actos de diligencia no son los adecuados. Y ahí nos vamos un poquito al tema de responsabilidad de los administradores societarios, que yo no recuerdo si en alguno de los webinars hablamos de eso, de la responsabilidad de los administradores societarios frente al régimen de protección de datos. Hay que entender muy bien, yo creo que lo que nosotros buscamos es crear cultura, sensibilizarlos a ustedes y que ustedes además sean un canal de sensibilización hacia sus organizaciones y un canal también de sensibilización hacia ustedes mismos y hacia sus grupos familiares, porque aquí estamos hablando de temas comerciales, pero también hemos hablado en otros momentos de tratamientos de datos que ya no tienen que ver con el mundo empresarial, sino que entran en la dimensión personal. Y allí los riesgos ya no son institucionales, sino son los riesgos que nosotros tenemos como ciudadanos. Entonces ese es nuestro objetivo, ese es nuestro mensaje. Entiendo que el próximo webinar es sobre el Internet de las Cosas. En el portal nuestro están los próximos eventos. Entonces allí los eventos online. También si tienen sugerencias sobre temas que quieren que abordemos, podemos hacerlo. Las consideraremos con el fin de ir nutriéndonos y llevándole a ustedes cada vez más información, compartiendo experiencias, reflexiones que conduzcan a darle un nivel de madurez al cumplimiento del régimen de protección de datos y asimismo a contribuir a la seguridad de la información personal, porque solamente en la medida que nuestra propia barrera personal sea sólida, vamos a poder contribuir a la seguridad de las instituciones y a la seguridad de nuestro entorno familiar. No sé si se me quedó alguna pregunta por ahí. Creo que no. Bueno, si no hay más preguntas, darles nuestro agradecimiento en nombre de nuestra firma y en el nombre de ISACA, invitarlos a una próxima oportunidad a que nos acompañen y como mensaje hay que tomarse muy en serio el tema regulatorio, entendiendo que el tema regulatorio es apenas una partecita. Todo lo que es la evolución tecnológica, lo que es esa capacidad de la informática, lo que algunos doctrinantes han llamado el poder informático, conduce a que el tema del cumplimiento sea solamente un trampolín, como lo hemos declarado en nuestra misión, para hacer viables y seguros modelos de negocios basados en información y conocimientos, en donde viene todo lo que es Big Data, Internet de las Cosas, optogenética y una serie de cosas nuevas que muchas veces no nos imaginamos, pero que todas necesitan datos. Y no podemos salir a desarrollar nuevos productos o servicios si no tenemos construidos las barreras sólidas de lo que es el régimen de la ley 1581. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy valiosas sus preguntas y nos vemos.